Hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Hoy tenemos una historia de lugares comunes muy conmovedora. Esta es la historia de Julio. Julio es un señor que cuando yo lo conozco tiene 37 años. Él está casado con Marta y tienen un hijo y una hija. Los hijos son pequeños, uno tiene 7 años y el otro 5. Julio es una persona muy trabajadora y se dedica a reparar, tiene una reparadora de cosas eléctricas, que el oficio lo aprendió de su papá. Y él es muy hábil y le ha ido muy bien, tiene mucho trabajo. Y además, como es formal, limpio y demás, la gente lo busca mucho. Entonces él hasta se lleva trabajo para hacer en su casa, cierra el negocio y se lleva algunas cosas para hacer en su casa. Y él se dedica a su familia porque cuando él fue chico, su papá fue un irresponsable que abandonó a su mamá y su mamá tenía 3 hijas y él. Entonces el señor se fue, él es el mayor. Entonces él desde muy chico tuvo que aprender. Cuando ya era adolescente, estaba en la secundaria, el papá los buscó porque con quien se juntó eso era un desastre, pero su mamá no lo admitió. Lo que hizo el señor fue, para ayudar a su hijo, enseñarle a trabajar en el taller donde trabajaba el señor, que no era suyo. Así aprendió Julio el oficio. Pero su papá no vivía con ellos. La ayuda que el señor le daba era darle lo que hacía Julio, le daba dinero. Entonces, nunca tuvo una buena relación con su papá, ni un buen sentimiento. Él estaba ahí porque pues tenía que tener dinero para ayudar a su mamá. Entonces así fue la vida de Julio, de mucho trabajo. Él cuando se casó con Marta, lo único que quería es hacer las cosas bien, para que tuviera una buena vida y para que tuviera una familia y que sus hijos tuvieran una buena vida. Entonces lo que hizo fue hacer todo lo que coloquialmente sabemos que nos lleva a un buen rumbo. Él lo que hizo fue eso, trabajar, ayudar a su mamá. Cuando ya se separó de su papá, él empezó con otro señor y ganaba más y ahí empezó a ahorrar para pagar una renta y después compró el local y después fue creciendo, pero a base de mucho trabajo. Con Marta se casó porque su mamá y su papá no se casaron, solo se juntaron. Y él, como les repito, él quería hacer las cosas bien. Entonces, porque para él eso garantizaba pues una vida buena. Entonces estuvo con Marta, eran un matrimonio normal, no tenían tantas dificultades ni mucho menos. Marta es una persona diferente a él en el sentido que a ella le gusta mucho divertirse, la fiesta, salir. Entonces lo que hacía Marta era ir a ver a su mamá y a su hermana. Su mamá es también, igual que la mamá de Julio,
se juntó con una persona, tuvo esos hijos y después se separaron. Entonces la mamá vive sola con una hermana. Entonces la Marta se va muchos días a ver a su mamá y a su hermana, que además no es que estén muy cerca, pero no viven muy lejos. Entonces, pues Julio bien, porque decía que va a ser ahí la pobre encerrada, si no se aburre, porque pues yo trabajo muchísimo, porque yo quiero tener dinero para que mis hijos se vistan bien, tengan todo lo que necesitan. Así pasaron los años. Él dice que siempre vio a Marta o la sintió un poco distante, pero que él nunca lo vio mal, simplemente vio como que ella es poco cariñosa. Entonces no le causó ninguna preocupación. Pero sucede que él le da a Marta como administrar una parte importante del dinero, todo lo que significa los gastos de la casa, de la comida. Él le da una cantidad al mes que ella administra. Lo del negocio y lo demás él lo administra. Entonces empezó a notar que había comida poco suficiente, que había como limitantes en la casa. Entonces le preguntó a Marta que qué pasaba. Ella le dijo que todo ha aumentado, que no alcanza lo mismo, y así. Él le dio un poco más, pero siguió viendo, por ejemplo, que él le dejaba dinero para que le comprara a sus hijos tenis, y no veía que se los comprara hasta que él le decía nuevamente. Entonces empezó a sospechar de algo raro por lo económico. Él lo que pensó es que Marta le daba dinero a su hermana y a su mamá, cosa que no del todo le parecía mal. Pero las idas a la casa de la abuela ya eran casi diarias. Ya Marta se arreglaba y se ponía muy entusiasmada para ir a la casa de su mamá. Entonces él empezó a sospechar algo raro. Entonces ya no le preguntó nada. Lo que hizo fue seguirla un día, él personalmente, a la casa de su suegra, y ahí ya se enteró por vecinos y porque la vio que Marta tiene una relación con un sujeto que vive por la casa de su suegra, que la suegra lo conoce y solapa o está de acuerdo, porque Julio le parece un hombre muy aburrido, que solo trabaja, que no se divierte y que pues su hija es joven. Entonces la señora solapa eso. Para que la hermana la solape también, efectivamente, Marta le da dinero a su hermana, pero lo peor, también le da dinero al sujeto, porque el sujeto no tiene trabajo, trabaja a veces, y entonces Marta es la que compra cosas y las comen en la casa de su mamá de Marta. Entonces, Julio me cuenta que él estuvo como un mes choqueado, pero que algo en su corazón le pasó. Cuando él la vio y se enteró por todos los vecinos de lo que hacía, él no dijo absolutamente ni una palabra. Marta llegaba a la casa, él llegaba, Marta lo saludaba como siempre, él cenaba como siempre, se dormían como siempre, y Marta nunca sospechó que él ya sabía. Entonces,
lo que él hizo fue hablar con un abogado, porque estaban casados por bienes separados, pero de cualquier manera la ley dice que hay que repartir los bienes. Y entonces Julio quiere quedarse con sus hijos y quiere no repartirle la mitad del departamento que tienen, que compró Julio con mucho trabajo. Entonces hizo un plan con el abogado de tener pruebas de que la mamá sabe que las reuniones son en la casa de la mamá, que ella paga el hotel, no tiene relaciones en la casa de su mamá, van a un hotel de cerca, pero lo paga ella. Y entonces él empieza, sin decirle nada, a recopilar fotos, pruebas, como el testimonio de la gente que conoce a Marta y a su mamá, que a mucha gente le parece muy mal. Entonces, él lo que hizo fue esperar hasta que tenía una demanda de divorcio bien elaborada y para quitarle a Marta todos los derechos. Entonces, eso fue lo que pasó. Marta, su reacción cuando supo que él sabía y que él quería a los niños y ella dijo que ni tenía para qué poner un abogado, que él era una persona de lo peor, de lo más aburrido, que solo le interesa trabajar, y que ella tampoco quiere a los niños porque ella no tiene cómo mantenerlos y que ella está joven, que ella quiere vivir, que ella quiere su vida. Que entonces ella le firma lo que sea. Entonces, pues a él le dolió mucho también la facilidad, sobre todo con la que le dio a los niños. Yo no los quiero, pero tú los mantienes y que vivan contigo, a ver cómo le haces. Entonces, así lo hizo. Julio se quedó en el departamento. Sus hijos tampoco son bebés, van a la escuela. Entonces, él los lleva a la escuela, él los recoge y cerca de su local, los niños hacen la tarea en su local y cerca del local hay una cocina económica. Entonces, todos los días va por los niños, él les prepara el desayuno, pero todos los días comen en esa cocina económica y a veces lleva cosas para la cena, les hace lunch y así han vivido. Julio tiene un fuerte trauma porque él nunca pensó en separarse, él pensó en ser diferente a su papá para que no pasara que sus hijos sufrieran. Entonces esto dice, no es lo que yo quería que mis hijos tuvieran una familia y por esa razón sufre mucho. También tiene culpa, porque también a veces dice, bueno, sí, yo creo que sí soy muy aburrido. Entonces, entre la culpa y lo que no acepta de que esto no debería de ser así, porque yo hice lo que tenía que hacer para tener otro resultado, tiene como mucho sufrimiento. El caso de Julio es algo muy fuerte, porque desde muy chico él se hizo un ideal de hombre, completamente diferente a su papá. Él tenía el sueño, su mayor sueño era tener la familia que él nunca tuvo. El dolor más grande que tiene hasta la fecha, es que sus hijos no tengan esa familia que él pensaba que les quería ofrecer y quiso todo para tener. Otra cosa que le ha dolido es que Marta se ha desentendido de ellos, ni siquiera los va a ver. Alguna vez le habla a Julio,
pero le habla preguntando por los niños y después pidiéndole prestado. Prestado. Entonces, todo ese cuadro a Julio le duele mucho porque él me pregunta, ¿cómo es que yo no supe elegir? Yo jamás voy a volver a tener una relación, no me interesa, no soy apto para elegir a nadie, porque yo pensé que Marta era una mujer decente y su familia también. Yo lo conocí desde antes y yo pensé que su mamá era una persona hasta un poco rígida. Me sorprende todo esto que hizo la mamá Marta y su hermana. Entonces, él está muy dolido como por todo, se siente como que vive en un mundo donde las reglas no son las que él pensaba, que si él hacía lo correcto todo saldría bien. Hoy ha estado trabajando muy duro, pero tiene una gran resistencia a aceptar la vida como es sin tener culpa. Entonces, le cuesta mucho trabajo no tener el dolor que le causa que sus hijos no tengan a su mamá. Lo que más le duele es eso. No él, sino que sus hijos hayan sido abandonados por su mamá, porque él fue abandonado por su papá. Y dice, yo sé qué es eso. Entonces, doctora, estoy vivo y aquí solo por ellos, porque yo francamente espero durarles mientras crecen, porque francamente esto no me gusta. Entonces, no me gustan las relaciones. Las mujeres son muy hipócritas. Y me dice, perdóneme doctora, porque yo sé que usted es mujer, pero de verdad, yo no comprendo que alguien pueda hacer eso. No comprendo que no le importen sus hijos. Entonces, Julio está tremendamente decepcionado de la mamá, de él, de la vida, imagínense. Cuesta mucho trabajo que él se levante con entusiasmo. Ay, vamos, ya por lo pronto ya no se levanta arrastrando los pies, como él dice, como por inercia. Ya un poco se levanta con entusiasmo, está tomando un tratamiento que yo le mandé a base de puras cosas biológicas, ningún medicamento que le afecte, y sus hijos han adoptado el papel de tratar de aliviar el dolor de su papá. Entonces ellos les ha favorecido en el sentido de que se han hecho fuertes. Y tenemos el plan en unos meses de que vengan los dos niños porque necesitan trabajar para poder resolver esto del abandono de su mamá. Ellos, los niños, están muy enojados. Ellos les preocupa a su papá, porque a veces lo veían muy decaído. Entonces, son buenos niños. Van bien en la escuela, él no tiene problemas con ellos, cooperan, ayudan en la casa y tratan de animar a su papá. Entonces, es muy conmovedor la historia de Julio, porque como una buena persona que tiene una gran intención, que tiene un sueño bonito y bueno, de repente puede toparse con una realidad que le pega a cualquiera, porque está muy fuerte, muy conmovedor. Entonces, pues esta es la historia de Julio, que nos enseña muchas cosas que quiero platicar. ¿Cuáles son los lugares comunes en esta historia de Julio?
esta idea que a veces compramos o creemos de que si yo soy muy buena persona, los demás van a corresponder a esa muy buena persona, los demás. Fíjense una diferencia que no quiero que estemos en ese lugar común confuso. Es verdad que si yo actúo de manera correcta en mi vida, a mí, como a Julio en lo personal, le va a ir muy bien, porque eso fue el resultado de que él hizo todo de manera correcta. A él le fue muy bien, porque él es un hombre exitoso, tiene departamento, mantiene a sus hijos. Todo lo que hizo de manera personal, o sea, a él le favoreció, el resultado le favoreció. Pudo quedarse con sus hijos, con su departamento, pudo pagar un buen abogado, pero él no lo separa de lo que hace otra persona. Esto es algo sumamente importante y que espero que yo pueda explicarlo bien. Si yo soy una persona correcta, no hay la menor duda de que mi vida será buena. Si yo procuro vivir de manera sana, de manera realista, de manera buena, de ser buena persona, de comer bien, etc., de prepararme, estudiar, avanzar, progresar, pues a mí me va a ir bien. Eso no quiere decir que los demás se van a portar bien conmigo. Es diferente. No hay que tener la idea de que si yo soy la esposa perfecta, mi esposo me amará, ya lo hemos dicho en otros. No. No. Si yo tengo una relación y yo fui la persona correcta, yo gané mucho. Porque eso me hizo mejor persona. Eso no quiere decir que los demás van a actuar conmigo de una manera. Si yo soy una persona buena, no significa que los demás sean buenos conmigo. Hay una diferencia. Si yo soy una buena persona, mi vida estará llena de bendiciones y de cosas buenas. Mi vida. Eso no es igual a que la gente sea buena conmigo. Eso lo tenemos que tener muy... Si yo hago algo por alguien, yo tengo que tener en cuenta que ese alguien no necesariamente va a hacer algo bueno por mí. Generalmente no ocurre así. Quizá yo lo creo así, yo voy a tener bendiciones por otro lado. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que yo pienso. Si yo doy consulta gratuita a una comunidad, etcétera, ayudo, demás, soy buena persona, quizá lo que se me regresa a mí no es a mí. Quizá por eso yo tengo esos 3 hijos. No quiere decir que de toda esa comunidad que yo ayudé, ellos me ayuden a mí. Pero quizá las bendiciones o las cosas buenas me llegan a través de lo que pasa con mis hijos. Tenemos que tener muy claro esto. Es importante ser una buena persona y hacer las cosas correctas, importantísimo, si queremos venerar, respetar nuestra vida y que nos vaya bien a nosotros. Pero yo no puedo hacerlo mejor por los demás esperando que me regresen algo, porque me va a pasar lo que a Julio, a tener un dolor
y a confundir que yo tengo que ser entonces una mala persona. No, porque ser una buena persona sí paga, sí tenemos muchos beneficios, no ese. Y yo espero que les haya explicado bien cuál es la diferencia. En ese lugar común no queremos tener esa confusión. Tampoco podemos ser incapaces de manejar un golpe. Yo comprendo que Julio, más que a nadie, se abandonó a él por el trabajo, porque no trabajó en su autoestima. Entonces este golpe pues le agarra débil en ese sentido. Hoy ha podido un poco hacer la diferencia, aunque no la acepta, porque él piensa que si tú te portas bien con alguien, ese alguien se va a portar bien contigo, le cuesta. No es así. Si yo me porto bien con alguien, qué bien por mí, qué bien por mi vida, qué bien por mi autoestima. Pero no quiere decir que esa persona se va a portar bien conmigo. No. Es más, aunque yo sea muy buena con una persona, la gente es abusiva, aprovechándose de que uno está viviendo un momento horrible, la gente hasta se agarra el dinero. O sea, no podemos estar esperando de que porque yo soy buena, los demás serán buenos. Sí podemos esperar que si yo actúo de manera correcta y soy buena, mi vida será de una gran calidad. Entonces, en ese lugar común, no queremos estar ni tener esa confusión. Mis actos afectan mi vida, tanto para bien o para mal. Si yo soy una persona nefasta, les voy a poner otro ejemplo para que quede claro. Si yo soy una persona nefasta, engaño, miento, soy infiel, no respeto reglas, hago trampas y demás, ¿a quién va a afectar eso? A mí y a mi vida. ¿A los demás? No. Mi mamá puede llorar, pero la que va a estar afectada es la vida mía y yo. Eso tenemos que tenerlo claro. Por mucho que nos quieran las personas, si yo no hago lo correcto, yo tendré lo que me merezco. Entonces, si yo hago las cosas correctas, yo tendré lo que me merezco, como es el caso de Julio, que apenas lo empieza como a valorar. Entonces, bueno, queridos amigos, yo espero que haya podido ser clara, porque es motivo de mucha confusión y no es solo de Julio, de muchas personas. Espero que quede claro cómo funciona. Entonces, nos vemos la semana que viene con otra historia de lugares comunes de las que aprendemos muchísimos. Muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios.